Necesitaba ese empleo como el aire de verdad, pero solo fui capaz de aguantar una sola noche vigilando un cementerio cuyo nombre prefiero no mencionar. Lo que viví allí dentro fue tan horrendo, tan espeluznante, que te aseguro que cualquier otra persona, en mi situación, habría salido huyendo mucho antes de la medianoche. Al menos yo logré terminar mi turno y esperar a que saliera el sol. Llegué ahí casi por accidente. No es que estuviera buscando algo así, pero al graduarme de diseño gráfico, me di cuenta de la realidad tan cruda que me esperaba allá afuera. Mandé mi portafolio a tantos sitios que perdí la cuenta. Toqué las puertas de donde hice mis prácticas. Le escribí a todos mis conocidos. Y lo único que caía eran encargos pequeños que apenas me alcanzaban para los pasajes. Mi tía, con quien vivía y que fue como una madre para mí, jamás me presionó. Siempre me decía que en su casa nunca me faltaría un plato de comida ni un techo. Pero yo me sentía desesperado, quería devolverle un poco de todo lo que me había dado, quería demostrarle que mi carrera había valido la pena, sobre todo porque ella me advirtió lo difícil que sería este camino. Me prometí que, si no podía ayudarle económicamente, al menos dejaría de ser una carga. Con el techo me bastaba, y con lo que cenáramos juntos, pues bueno, ¿cuánta gente no daría lo que fuera por esa oportunidad? Así que me negué a aceptar ni un solo centavo más de ella. Cuando salí a buscar chamba a veces no tenía ni para un bocado y me tocaba aguantar el hambre. Al final, dejé de buscar solo de mi carrera y empecé a aplicar en supermercados, tiendas y cadenas de comida rápida. Pero como era verano, todos los puestos ya estaban ocupados por otros estudiantes. Parecía que todo me salía mal, simplemente no lograba nada. Fue entonces cuando recibí la llamada del señor Joel, un viejo amigo de mi tío Javier, el esposo de mi tía, de quien no sabíamos nada hace 15 años. Joel siempre fue muy cercano a nosotros, y mi tía le había contado mi situación. Resulta que un amigo suyo, guardia en un cementerio, le comentó que necesitaban a alguien urgente porque se habían quedado sin relevo nocturno. Los guardias del día se estaban repartiendo el turno y ya no podían más. Así que cuando Joel supo eso, pensó en mí. Mi tía le había dicho que yo ya no quería dinero, así que era el plan perfecto. Me daría algunos pesos y me dejaría las tardes libres para seguir buscando algo estable relacionado con lo que estudié. Según me contaron, incluso podía dormir un poco y solo levantarme para hacer mis rondas. Me dijeron que ser velador en un panteón era mucho más sencillo de lo que la gente imagina, que era un trabajo tranquilo. Joel me llevó con su amigo, quien me presentó en la administración. Ni siquiera terminaron de revisar mi recomendación cuando ya me estaban diciendo que me presentara esa misma noche. Fui corriendo a casa, feliz de haber conseguido algo, aunque fuera temporal, y me preparé para el turno. A las 8 de la noche me presenté en la entrada del cementerio con una sonrisa, sintiéndome aliviado, aunque la verdad ni siquiera me dieron muchas explicaciones. Resulta que ese par de tipos necesitaban a alguien de urgencia y fue ahí, cuando se acordaron de mí. Mi tía les advirtió que ya no recibiría más dinero de su parte. El caso es que era un trabajito que me dejaría unos cuantos pesos y además me daba chance de tener las mañanas y tardes libres para seguir buscando algo más serio, algo relacionado con lo que estudié. Me comentaron que, según decían, hasta me podía quedar a dormir ahí y solo levantarme de vez en cuando para hacer un rondín. Según ellos, era pan comido. Ser velador en un panteón era mucho más sencillo que en cualquier otro lado, por más que la gente piense lo contrario. Me llevaron con su conocido, él me presentó con los encargados y sin siquiera terminar de leer mi carta de recomendación me soltaron que me presentara esa misma noche para empezar mi primer turno. Me fui volando a casa, feliz de la vida, a dejar mis cosas y prepararme para lo que venía. A las 8 en punto llegué al cementerio con una sonrisa, más que satisfecho por haber encontrado algo, aunque fuera temporal, ni siquiera me dieron muchas. Instrucciones. De pronto me asomé y vi que por la entrada pasaron varios niños corriendo, jugando. Las instrucciones del trabajo eran facilísimas, pero lo que sí recuerdo perfectamente es la frase con la que me recibieron ese primer día. Me dijeron: no te preocupes, lo difícil es solo el principio. Y justo antes de irse,
el guardia que terminaba su turno, muy contento porque ya le tocaba descansar, me soltó una advertencia. Si veía niños jugando por ahí, que no me fuera a asustar. Me explicó que en noches como esa, un viernes, era súper normal que los chamacos de la calle se metieran al panteón. Resulta que la barda tenía varios hoyos desde hace meses, unos huecos que nadie se dignaba a reparar. Eran niños que habían crecido con el cementerio justo enfrente de sus casas. Para ellos, aquello no era un lugar de miedo, sino su patio, su parque personal. Con que les pegues un grito para que se larguen a jugar a otro lado, es suficiente, me dijo. Y sí, desde la entrada se alcanzaba a oír el alboroto de los niños jugando. Pensé que sería pan comido y que en cualquier momento se cansarían y se irían a correr a otro sitio. Me acuerdo también que hacía un calor insoportable, pero la luna estaba llena y brillaba con una intensidad increíble. De hecho, creo que nunca había visto una noche tan iluminada como esa. La luna se veía tan cerca que daba impresión. En la pequeña oficina de la entrada, donde me tocaba pasar la noche, había un radio y una silla bastante cómoda. Me hice a la idea de que mi turno pasaría volando entre siestas y escuchando esos programas de radio nocturnos, esos que te hacen sentir que no estás solo. Tener una voz de fondo me venía perfecto en un lugar así. Y bueno, no me siento orgulloso de admitirlo, pero no eran ni las 11 de la noche cuando, de tan a gusto que estaba, casi me quedo dormido. Fue entonces cuando escuché las voces de los niños. Estaban muy cerca de mí. Me asomé y vi a varios pasando por la entrada, corriendo y persiguiéndose entre ellos. Les grité que ya era muy tarde para estar ahí metidos, pero creo que ni me escucharon. Así que decidí hacer mi primer rondín para localizar esos huecos de la barda y asegurarme de que no quedara ni un alma dentro. Pero al adentrarme en el cementerio, me topé con una niña que, de solo verla, me dio un vuelo, persiguiéndose unos a otros. Les grité que ya no eran horas de estar metidos ahí, pero parece que ni me escucharon. Así que decidí dar mi primer rondín para ubicar los puntos que me habían marcado y asegurarme de que a esas horas no quedara ningún chiquillo adentro. Pero conforme me adentraba en el camposanto, vi a una niña que, al verla de repente, me dio un susto tremendo. Era muy pálida, güerita, y traía un vestidito ligero de verano, creo que era de un tono azul, claro. Pasó entre las tumbas y, al darme cuenta de que estaba ahí, me acerqué para ver quién más andaba por el lugar. Cuando se dio cuenta de mi presencia, se apuró y se escondió para ver quién más merodeaba por la zona. En cuanto se percató de mi presencia, se escabulló rápidamente y se ocultó entre. Corrí desesperado entre las tumbas para darle alcance. Cuando por fin la vi a lo lejos, le grité que no podía estar ahí, y mucho menos sola. Ella me contestó que no venía sola, y de entre las sombras, a su lado, apareció otra niña. Era su hermana. Resultaron ser idénticas, traían puesto exactamente el mismo vestido, hasta eso coincidía, pero la otra pequeña se veía muy cohibida, estaba como encorvada, marcando una diferencia total con la seguridad de la que vi al principio. Me acerqué unos pasos más para verlas bien y entonces no quedó duda, eran gemelas. Les insistí en que no debían estar ahí, pero echaron a correr de nuevo y se perdieron en la oscuridad. Sentí que algo no encajaba. El nerviosismo empezó a invadirme. Miraba las tumbas y sabía que sería imposible localizarlas, incluso con la luz de la luna. Si lo que querían era esconderse para jugar conmigo, les resultaría muy fácil. Así que me dirigí hacia el muro buscando alguna salida. Después de un buen rato, escuché a una mujer gritando a lo lejos: «Lucía, Lucía». Quería escuchar que estaba pegando gritos y luego soltó algo así como «¿Dónde te metiste, niña del demonio?», o algo parecido. Como estaba a lo lejos, alcancé a distinguir una luz, como si alguien estuviera alumbrando con una linterna. Al fijarme bien entre las tumbas, me di cuenta de que sí había alguien ahí. Estaba parada junto a un hueco en la barda, un boquete que estaba apenas tapado con una lona, y casi al mismo tiempo, detrás de mí, de lo más profundo del camposanto, otra voz empezó a llamar: «Ya les va a ir mal a estas niñas». Pensé
Seguro ya vinieron sus papás a buscarlas y les van a poner un buen castigo. Me acerqué a donde estaba la señora de la linterna y a unos 5 metros le pregunté en qué podía ayudarle. Me dijo, disculpándose, que su hija siempre se metía al panteón a escondidas en cuanto podía. Le comenté que ya me habían avisado que a los niños del barrio les encantaba meterse ahí, que lo usaban como si fuera su parque de juegos, pero por su mirada y su silencio entendí que ella me estaba diciendo algo totalmente distinto. ¿Me ayudas a buscarla, mijo?, me pidió la mujer sin siquiera intentar entrar. No se preocupe, ahorita se las traigo, le respondí. La señora no dijo nada más. Volví a internarme en el cementerio, no llevaba lámpara, no era necesario. Después de un rato, unos 15 minutos más o menos, cuando sentí que ya había avanzado bastante, alcancé a ver a las niñas paradas sobre una tumba. Detrás de ellas había un ángel de piedra alto. ¿Había alguien más ahí? Detrás de aquella estatua. Y esto no sé ni cómo explicarlo, pero ahí estaba todo muy oscuro. Algo me impedía ver bien. La niña se acercó hacia esa mujer, creo yo. Le tomó la mano y luego se perdió junto a ella detrás de unas lápidas. La otra, su gemela, salió disparada corriendo hacia el otro extremo del cementerio. Yo salí tras ella lo más rápido que pude, tratando de no tropezar y saltando entre las tumbas. Apenas podía seguirle el paso, solo veía cómo se le movía aquel vestido de verano, como si fuera flotando. La luz detrás de la lona se apagó y la niña se arrastró rápido por debajo para poder salir del lugar. Me acerqué hasta ahí para hablar con la señora, para gritarles desde adentro: «Oiga, señora, ¿todo bien? ¿Están bien?» «Sí, mi hijo, ya nos vamos, discúlpanos, la estoy regañando para que esto no vuelva a pasar», me contestó. «Señora, pero ¿y la otra? No había nadie con ella. ¿Qué pasó?» Detrás de la lona solo hubo silencio por un instante, de verdad, por un momento sentí que estaba hablando con un fantasma, que no había nadie del otro lado. Me armé de valor y levanté la lona. Una mujer estaba abrazando a la niña, a la misma niña que yo había visto. Ambas estaban llorando. Les pregunté si estaban bien, si podía ayudarlas en algo, pero me respondieron que no. La mujer me dijo que ya se iban, que de verdad la disculpara, y empezaron a caminar por la calle hasta que dieron la vuelta en la esquina. Ellas no eran de por aquí, al menos no de esa calle, esos niños que usaban como parque el panteón. ¿Qué carajos fue lo que vi? ¿Quién era la otra niña? Y lo más importante de todo, ¿dónde estaba? Porque ella nunca salió. Seguía en algún rincón del cementerio, pero no era posible. ¿Cómo podía ser idéntica a la niña que se fue? Volví a entrar al camposanto y caminé pegado a la barda hasta llegar a la oficinita. Iba aterrado, escuchando o creyendo escuchar por el mismo miedo, no sé, voces que venían del interior, pero no me atreví a voltear hacia allá, hacia adentro. Me encerré en el cementerio, pero ni loco me atreví a echar un vistazo hacia aquel lugar. En cuanto pude, me encerré a cal y canto en oficina y no volví a dar ninguna ronda en toda la mañana, ni siquiera antes de que yo me fuera. Cuando me preguntaron si pensaba regresar esa noche, el guardia que estaba ahí, naturalmente les dije que no. Al llegar a mi casa, hablé con Mateo para disculparme, pero él reaccionó como si ya supiera lo que pasaba ahí. Tardé 2 meses en conseguir otro trabajo y aún así no estaba dispuesto a regresar ni una sola noche más a ese panteón. Después supe que fui uno de los muchos que solo aguantaban una noche cuidando ese sitio. Por cuestiones de trabajo tuve que viajar a un lugar perdido en la sierra. La ciudad más cercana, sin contar pueblitos, quedaba a unas 8 horas por caminos realmente difíciles. Así, totalmente aislado es donde está ese lugar. Para llegar ahí, solo hay un pequeño transporte público que hace un único viaje al día y sale a las 5 de la mañana.
Por eso los que íbamos a ese trabajo teníamos que hospedarnos en un conjunto de cabañas muy pequeñas, donde nos acomodábamos uno por cada cabaña. El único baño quedaba a unos 15 metros, lo cual se volvía bastante incómodo en plena madrugada. Al llegar nos avisaron que tendríamos que quedarnos más tiempo de lo previsto, así que debimos mentalizarnos para pasar 2 semanas allá, lejos de todo, de la civilización que conocemos y a la que estamos tan acostumbrados, totalmente incomunicados. Por las mañanas salíamos a comunidades vecinas y pasábamos todo el día afuera, regresando a las cabañas alrededor de las 6 de la tarde para descansar, turnándonos para bañarnos. Por la mañana lo primero que hice fue comentar y preguntar si alguien más lo había escuchado, pero al parecer solo yo oí aquella especie de gruñido durante la madrugada. Pensé que había sido un sueño extraño nada más. Traté de olvidarlo para irme a trabajar. Regresamos esa tarde, me tocó bañarme, cenamos como todas las noches y nos fuimos a dormir. Nuevamente escuché gruñidos gran parte de la noche, como si una bestia estuviera allá afuera merodeando. Quise convencerme de que no era nada, sobre todo si nadie más podía escucharlo. La diferencia fue que algo ocurrió esa noche, algo que nos contarían hasta la mañana siguiente y que tenía que ver con un fuerte portazo que todos escuchamos en la madrugada. Uno de mis compañeros había salido al baño, apurando el paso porque detestaba estar en medio de aquella oscuridad y ni siquiera llevaba una lámpara para ver el camino. Cuando regresaba, escuchó algo que lo acechaba cerca de las cabañas. Alumbró con su lámpara, pero no había nada. Luego lo escuchó detrás, después desde otra dirección, para cambiar inmediatamente a otra y a otra y a otra. Por más que intentara explicarlo, sabía que no era un perro. Se escuchaba parecido, pero mucho más grave y, de alguna forma, provenía de algo mucho más alto. Corrió hasta su habitación, cerrándola con el portazo que todos oímos, y la puerta. Lo único que recibió en ese momento fueron burlas cuando nos lo contó. Todos se reían de él, todos menos yo. Sabía que, aunque yo no había oído esos gruñidos tal cual él los describió esa noche, tenía la certeza de que no los escuchó. De la misma forma que yo la primera vez, quizás solo era una cuestión de percepción, como lo que yo viví y que al parecer nadie más notó. A él no le importaron las burlas, solo preguntó cuánto faltaba para terminar el trabajo y, como estábamos lejos de acabar, pidió que nos fuéramos a dormir a otro sitio. Pero no había más opciones, estábamos atrapados en esas cabañas. Sin decir una sola palabra, sin darnos ninguna explicación, agarró sus cosas y se marchó caminando hasta encontrar a alguien que lo llevara a la comunidad más cercana. Nos dejó fríos, sorprendidos, pero ¿qué podíamos hacer? Incluso yo, que le creía y quería confiar en él, me tuve que aguantar y salí a trabajar aquel día como si nada, como si por dentro no estuviera aterrado por tener que volver al caer la tarde. Al llegar encontré un papel en el suelo de mi cabaña, deslizado por debajo de la puerta. No sabía si era de aquel compañero que se fue, pero la nota era sumamente extraña. Solo decía cuidado con los ojos amarillos. No entendía a qué se refería hasta esa noche. Todo iba relativamente normal dentro de lo que cabe en ese nivel de miedo, pero a la 1 de la mañana un grito desesperado nos despertó. Corrimos a ver qué pasaba y encontramos a otro compañero hecho un ovillo en posición fetal, gritando que se lo quitaran de encima, que lo ayudáramos. Alguien le dio un trago de licor para tranquilizarlo y un buen rato después nos contó que había salido al baño y al volver escuchó aquel sonido extraño otra vez. Quiso ver de dónde venía.
El ruido parecía rodear todas las cabañas, perdiéndose en la oscuridad hasta que se detuvo justo frente a la suya y pudo verlo, la figura de un hombre. Pero esa cabeza, ese rostro, era el de algo parecido a un perro. Tenía unos ojos amarillos que brillaban en la noche y parecía que se le clavaban en el pecho. En un parpadeo, esa cosa, esa bestia ya estaba junto a él. Mi compañero solo pudo tirarse al suelo, muerto de miedo, rogando por su vida, gritándonos que lo ayudáramos. Nos quedamos callados. Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua helada recorriéndome la espalda. Nuestro jefe no lo dudó. Nos ordenó recoger todo inmediatamente y largarnos en el primer transporte de vuelta a la ciudad. Nadie pidió explicaciones, simplemente obedecimos. En ese momento nos fuimos caminando por el sendero hacia el pueblo más cercano, donde esperamos el transporte. Aún recuerdo cómo se respiraba el miedo, aún recuerdo el silencio sepulcral de aquel camino en la oscuridad. Ya en el vehículo, el jefe nos confesó que ese problema no era nuevo, que le había pasado a otros grupos antes, pero que no había nada que hacer. La única solución era irse y esperar a que esa cosa buscara a alguien más a quien atormentar. Luego el jefe se acercó a mí para decirme que él sabía que esa cosa había estado en mi puerta y que por eso no podía dejarme volver, no a mí, que él mismo pediría mi cambio. Tras volver a la ciudad, nos dieron unos días de respiro. Nos aseguraron que nos avisarían en cuanto tuviéramos que regresar, pero la noticia nos llegó por otro lado. La pandemia había estallado en México, se canceló prácticamente todo, incluyendo nuestro trabajo. Jamás tuve que pisar de nuevo aquel sitio, esa montaña. Y así termina el relato de esta noche. Si te fascinan los misterios, las leyendas macabras y los cuentos que te erizan la piel, no dejes de pasar por Historias de Medianoche para descubrir una nueva historia en nuestro siguiente episodio. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal, dale clic a la campanita de notificaciones y acompáñanos cada semana en esta travesía hacia lo desconocido. Gracias por acompañarme. Y ten presente esto: hay historias que se cierran al apagar el video, pero otras apenas están naciendo. Que descanses.